La chiquilla, aquí voy. Haré lo mejor que pueda. Trataré de ser breve. Pero la verdad es que con todas estas preguntas que me han hecho pensar en tantas cosas, acordarme de tantas cosas. Y en algunos ensayos que yo me pongo a hablar, pero del mundo entero. Así que trataré de ser breve hoy. Mira, voy a ir parte por parte de acuerdo a las preguntas que ustedes mismas me hicieron para tratar de ordenar. La primera pregunta es ¿dónde y cuándo surge la motivación por biodanza? Entonces aquí les voy a contar que en los años, de haber sido el 90 o el 91, saliendo de la dictadura, yo asistí a un curso de desarrollo personal en Concepción, en el Instituto AMI, en ese tiempo existía el Instituto AMI, y yo recién estaba escuchando, conociendo la palabra de desarrollo personal. Y yo venía muy dañada de la dictadura, muy dañada emocionalmente. Habíamos sobrevivido y atravesado esas décadas interminables. Y entonces yo andaba buscando ayuda, buscando salud, buscando bienestar. Y ese curso, que era un curso teórico, de conversacional, donde nos enseñaban un poco de relajación. Pero de repente aparece la Pati Saldivia, que era invitada aquí por el profesor, y nos hacen biodanza. Algo sorprendente, inesperado, desconocido hasta ese momento, que a mí me encantó. No recuerdo mucho los detalles de lo que pasó, pero me acuerdo que nos hicieron bailar, reírnos, jugar, y yo de repente me sentí tan bien. Y me acuerdo que súper luego, al tercer ejercicio, yo dije, esto me gusta, esto me gusta, esto es para mí, esto me viene. La Pati Saldivia en ese tiempo con una radio cassette, con los cassettes poniendo la música, qué sé yo. Ella estaba, creo, terminando su formación en ese momento. Y entonces ese encuentro con la biodanza fue una revelación. En el primer momento sin mucha explicación. Yo no sabía, yo no entendía, solo me di cuenta que me gustaba y que me sentía bien. Entonces, eso fue lo primero, bienestar. Sentí yo mucho bienestar, sentí que la biodanza me hacía bien. Y esa fue la primera motivación, muy fuerte, muy clara. Comencé yo a seguir a la Pati, a buscarla, a asistir a sus cursos y talleres. Ella ya muy luego, quizás ya lo tenía, no sé los detalles, tenía ya un grupo semanal. Y yo empecé a hacerlo de manera intermitente, pero a practicar biodanza, con mucha fe en el bienestar que la biodanza me otorgaba. Pero también a poco andar me di cuenta de que la biodanza era una herramienta muy poderosa, muy valiosa y también sui generis, única en su género, para trabajar con grupos de personas. Yo llevaba muchos años, toda la década de los 80, mientras estuve en la universidad, yo estudiaba antropología en la Universidad de Concepción y tempranamente ya trabajaba en las organizaciones sociales, las organizaciones estudiantiles y también organizaciones sociales externas, populares, campesinas, siempre buscando una manera de apoyar en el contexto de la resistencia cultural a la dictadura. Si bien la violencia que vivíamos era inmensa, muy significativa, también nuestra respuesta era grande, era importante y era valiosa, y eso es lo que nos permitió atravesar esos años. Siempre colectivamente, de manera muy solidaria y buscando, inventando y de la nada resistiendo culturalmente. En lo particular, yo siempre vinculada al ámbito del arte, en sus múltiples manifestaciones, al trabajo social y muy tempranamente también al feminismo en Chile, que lo conocimos a principios de los años 80, con Julieta Kirwood, que era nuestra feminista, nuestra líder santiaguina.
y trabajando con grupos y organizaciones de mujeres. Entonces, cuando conozco yo la biodanza en los años 90, comprendo que hay ahí una posibilidad muy importante y muy valiosa para el trabajo social y comunitario que nosotras ya practicábamos. Y entonces la motivación era muy grande, era muy importante, era inmensa, era, date, aquí está. Nosotras llevábamos muchos años, una década al menos, trabajando con mujeres principalmente, en los inicios del feminismo penquista de esta ola, de este siglo. No de este siglo, el siglo pasado. El siglo pasado. En la ola de los años 80 del feminismo en Chile. Y ya nos habíamos dado cuenta que nos faltaba algo. Que nuestras herramientas estaban limitadas. Faltaba el trabajo con el cuerpo. Las feministas teóricas que nosotras seguíamos en aquellos entonces, el feminismo cultural, también conocido feminismo cultural, brillantes, mujeres brillantes de este mundo y del otro. Hablaba mucho del cuerpo. Personalmente yo siempre me interesé por ese tema, el tema del cuerpo. La resistencia al patriarcado desde el cuerpo, desde la liberación, porque la opresión principal también estaba en el cuerpo. Y la superación del daño, la evolución liberadora, también desde el cuerpo, porque la opresión era en el cuerpo. No sé si me explico. Entonces, pero nos faltaban herramientas. Hacíamos muchas cosas, inventamos un montón de cosas y teníamos todo tipo de prácticas corporales que tratábamos de buscar por aquí y por allá. Pero nos quedábamos cortas. Había un vacío para trabajar con las cuerpas, como decimos ahora, y con la emocionalidad también. Entonces, cuando yo me encuentro con la biodanza, yo me doy cuenta que ahí hay una herramienta. Y si bien Rolando Toro dice, biodanza no es tan solo una herramienta, yo estoy de acuerdo con él, no es tan solo una herramienta, por supuesto, es mucho más que una herramienta. Sin embargo, el hecho de que sea una herramienta, un método de trabajo, una metodología, un sistema metodológico construido con tanto detalle, precisión y fundamento, lo hacía a mis ojos en ese momento una posibilidad magnífica para seguir trabajando con la comunidad, con las comunidades. Yo siempre trabajé con las comunidades y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Y encontrarme con la biodanza fue lo mejor que me pudo pasar, porque encontré una manera, una forma muy apropiada, porque se trabaja desde la afectividad, desde el bienestar, desde la salud, promoviendo bienestar comunitario, bienestar en la convivencia, sanando desde el encuentro humano, afectivo, desde la conexión con los propios potenciales, con las propias emociones, con la expresión de la identidad, en fin, con todo lo que conocemos de biodanza. Conocer eso, conocer ese mundo y vivenciarlo fue una apertura inmensa, extensa, sin límite. O sea, una motivación tremenda, tremenda, desde el principio. Para mí la biodanza desde el principio fue una motivación. Yo encontré ahí un camino abierto, un horizonte prometedor, una esperanza, una utopía para el trabajo comunitario, que también iba paralelo con el bienestar personal, que cada una de las personas que estamos aquí conoce y vivencia. Trabajar en biodanza hace bien al grupo y también a nosotras. Entonces yo muy pronto decidí que yo me iba a dedicar a la biodanza. Quería que la biodanza estuviera en mi vida, siempre. Y vengan perritos, vengan, 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 vengan para acá, vengan aquí, vengan todos, vengan. Entonces les decía que bueno, esa fue mi motivación. Lo personal, el bienestar personal,
Vengan, vengan para acá. Y la herramienta de trabajo social y comunitario. Ven. Segunda pregunta. ¿Cuándo asumí que la biodanza podía ser parte de mi vida? Yo creo que sí, no fue tan claro desde el principio, pero fue un impulso que partió desde el principio, que formó parte de mi vida. Cuando la conocí a la biodanza el año 91 y empecé a ir a los cursos con la Patti, los semanales en Concepción con la Patti, y ya el año 2000, cuando llega Rolando Toro a Chile, creo que llegó un poco antes, pero el 2000 se abre la primera escuela de Rolando Toro en Santiago. Y varias compañeras y compañeros de grupo participaron, se inscribieron. Yo no pude inscribirme al tiro, no tenía condiciones en ese momento. Pero entré el año 2002, entré a la escuela. Ya tenía súper claro que la biodanza me encantaba y que quería estudiar siempre en mi vida, que quería incorporarla a mi trabajo comunitario. Entre medio yo había tenido una hija, así que también había estado unos años, entre paréntesis, criando. Pero el año 2002 entró a la escuela en Santiago, estaba Rolando Toro y la dirigía Claudia Santana, una profesora extraordinaria. Tuvimos el privilegio de formarnos con Rolando Toro muchos años, o sea, muchos módulos. Y también allí en la escuela conocí a Carla Leiva y a Kitty Sánchez, compañeras y colegas con las que trabajamos juntas hasta el día de hoy. Excelentes profesionales todas, muy buen nivel. Entonces, yo comencé a trabajar, siempre continué teniendo trabajo comunitario y cuando ya incorporé la biodanza, seguí trabajando con agrupaciones de derechos humanos y grupos de mujeres y feministas, pero también me amplié a trabajar en los territorios, en colegios, en centros de salud, en centros de educación, en centros de trabajo, sindicatos, trabajar con la gente que trabaja en las empresas públicas y privadas. Fui a muchas partes, di cursos donde me llamaron, fui a todos los lugares donde me llamaron y donde iba, hacía biodanza. Con grandes, con chicos, con hombres y mujeres, con intergeneracional, intercultural, urbano y rural. Me dediqué. Paralelamente seguí estudiando, por supuesto. Seguí estudiando. Y eso fue el 2006, yo me titulé de profesora. El 2009 hice el curso de didacta con Rolando Toro en Santiago. Y entonces a partir del curso de didacta empecé también a trabajar en las escuelas. Como profesora, como acompañante en las monografías y en las prácticas. Trabajé en escuelas de Concepción, de Santiago, la escuela metropolitana principalmente, con Kitty Sánchez, en Iquique, en la escuela de Iquique y en la escuela de Cuba, la escuela de La Habana, varias veces. Experiencias todas valiosísimas, muy importantes, muy enriquecedoras, de gran aprendizaje. Construí un camino, sin ninguna duda, sin pensarlo mucho siquiera, sin analizarlo, simplemente por motivación, por vocación, por deseo de estar ahí. Yo sentía y creía y creo profundamente que la biodanza nos permite tejer y retejer y surcir y reparar y bordar el tejido social, que es una de mis convicciones y deseos de vida. Yo eso es lo que quiero hacer, ahí es donde me gusta estar y donde me gusta trabajar. Creo que es importante, creo que es necesario, creo que hace falta y creo que la herramienta, la biodanza nos da esa posibilidad, nos ofrece una herramienta muy útil para este trabajo. Y luego pasaron los años, sí conocí la biodanza en el 2001. ¿Cuántos años han pasado? Más de 30, 35 años. Me titulé el 2006 de profesora, el 2009 de didacta y el año 2019 recién abrí la escuela de biodanza. La Escuela de Biodanza Original Concepción, de la asociación, que se llama, ese es su nombre oficial, de la Asociación de Biodanza, Asociación de Biodanza Rolando Toro.
y que ya tenemos nuestra primera generación titulada 13 profesoras, buenísimas, muy bien formadas, muy preparadas, compañeras muy comprometidas, porque mi orientación fue esa, todo esto que he explicado del trabajo social y comunitario, de que la biodanza fuera nuestra herramienta de trabajo con las personas, con los sectores marginados, con la periferia de la región, de la ciudad, con la periferia del campo, con la periferia de la ciudad, con la periferia social también, con los grupos marginados y con los sectores más vulnerables que tanto lo necesitan. Esa ha sido siempre la orientación de nuestro trabajo. Y ya tenemos las primeras 13 profesoras tituladas y ahora acabamos de abrir, ahora en abril del 2025, acabamos de abrir nuestra segunda generación. Tenemos 12 compañeras inscritas, participando ya partimos con el primer módulo, ahora viene el segundo y con esta nueva proyección. Yo este trabajo no lo he hecho sola, con muchas compañeras con las que se fueron formando conmigo en los grupos semanales, sobre todo en el grupo semanal de la Casa de los Colores. La Casa de los Colores existía desde los años 80, era nuestra casa, nuestro espacio, nuestro lugar de trabajo comunitario y feminista en Concepción, y siempre trabajamos ahí con muchas mujeres, intergeneracional también, y cuando llega la biodanza, se integra la biodanza en nuestro trabajo y seguimos formándonos ahí, y entonces cuando las mismas compañeras siguieron estudiando, se hicieron profesoras, cuando formamos la escuela, yo no lo hice sola, lo hice con un grupo, con un equipo de compañeras y con el apoyo de mis profesoras también, de mis colegas, especialmente Carla Leiva, Giti Sánchez y Claudia Santana. Ha sido un ejemplo de trabajo comunitario, siendo coherentes con nuestras creencias, con nuestros principios y nuestros valores, con nuestra proyección. Y eso es lo que tratamos de enseñar, y eso es lo que buscamos entregar y compartir y abrir un camino para que se expanda esta posibilidad y llegar a los sectores que lo necesitan, a llegar a todos los lugares, a todos los rincones. Como dice la monografía de Arinda Ojeda, si no puedes llegar a la biodanza llegará a ti. Esa es nuestra consigna de trabajo. Y cuando partimos el año 2019, en marzo del año 2019 partió la primera generación, nuestra consigna fue por el derecho de vivir en paz. Nos adelantamos al estallido social. Creemos firmemente que nuestro trabajo es por el derecho de vivir en paz. Y ojalá la biodanza se expandiera. Con respecto al futuro, puedo decir, en lo personal, me planteo enfocada en la escuela, en la formación de profesionales, en la formación de profesoras que puedan llevar la biodanza a todos los lugares con un enfoque comunitario como lo planteamos nosotras. La biodanza trae nuevos paradigmas pedagógicos y terapéuticos de construcción de comunidad, donde lo principal, desde mi perspectiva, es la construcción de comunidad. La biodanza nos permite construir comunidad y eso nos favorece tanto. Entonces, la propuesta es seguir enseñando todo lo que hemos aprendido, seguir compartiendo para expandir, para difundir, para llegar más lejos, para llevar la biodanza a muchos lugares y a muchas personas. Eso es lo que veo para el futuro. Mientras me dure la cuerda, enseñar, compartir, expandir, difundir la biodanza para llegar a todos los rincones, a los más rincones que se puedan posibles, y hacerlo en grupo, compartido, en comunidad, porque es juntas, sanando juntas, construimos una comunidad sana también, una cosa así.